Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Y lo que queremos abordar el día de hoy en la secuencia de letras de nuestro alfabeto es la letra L. Y el tema es la ley de Dios. Así que te invitamos para que de manera especial nos concentremos en lo que es tan importante en la Sagrada Escritura como lo es la ley de Dios. Muchas veces escuchamos el término. Una cosa es la ley civil, otra cosa es la ley divina. La Biblia va a hablar concretamente de la ley civil para el pueblo de Israel, que al mismo tiempo es la ley divina. Yo te invito para que en esta reflexión veamos 15 expresiones de la ley de Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué significa ley? Nosotros vivimos en un mundo donde estamos normativizados por la ley. Hay ley civil, hay ley orgánica, la ley de la empresa, la ley de tránsito. Tenemos tantas leyes que a veces el problema de nuestro mundo se ha convertido en que transgredimos la ley y que a veces no reparamos lo que sucede en el incumplimiento de la ley. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla de la ley, se menciona de una forma que el Antiguo Testamento le da prioridad a la ley. La ley es la expresión de Dios. Fíjense qué interesante. Para el Antiguo Testamento y como lo hoy es para el pueblo judío, ley significa palabra de Dios. Más aún, la palabra de Dios es ley para el que lo escucha. Si tú tienes respeto a Dios, vas a cumplir su ley. Esa es la mentalidad veterotestamentaria. El Antiguo Testamento así lo considera. La ley como la palabra de Dios. Todo lo que Dios fue diciendo en su palabra se fue haciendo realidad. Se hizo ley. De manera que al hablar de nosotros de la ley en el Antiguo Testamento, vamos a estar haciendo referencia a la palabra de Dios. Segundo elemento, mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Hay cientos de mandamientos dados por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo oráculos, expresiones de Dios a Moisés, expresiones de Dios a los profetas, expresiones de Dios en los distintos episodios del pueblo de Israel. Sin embargo, la ley se refiere específicamente a la compilación que hace la palabra de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Ustedes y yo hemos visto en otras reflexiones cómo la Biblia es un compendio de libros. Pues bien, el pueblo judío hasta el día de hoy entiende como ley de Dios los 5 primeros libros de la Biblia. Tercer elemento de la ley, la Torá. Tú y yo podemos escuchar muchas veces que se dice la Torá. ¿Qué significa Torá en el sentido bíblico? Es el cuerpo de la ley que se recibió de manera revelada. A ese cuerpo de la ley de manera revelada se le llama Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros le llamamos el Pentateuco. Pentateuco porque son 5, de la palabra griega penta, que es 5, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero un judío a estos 5 libros le va a llamar Torah, es decir, la ley. Lo que está escrito ahí son mandamientos, son reglas, son normas, de manera que el pueblo judío tiene que cumplir cabalmente. Ahora, cuando nosotros entramos a estudiar la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de instrucciones desde cómo comer, qué alimentos se deben comer, las mujeres cómo deben de vestir, el hombre cómo debe de proceder, cómo debe ser el Pasaj, es decir, la Pascua, cómo tienen que ir vestidos los sacerdotes. Todas esas normas y todo ese tipo de cláusulas están escritas en los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso la ley será también la Torá. Cuarto elemento de la palabra ley de Dios. La conocemos como la alianza.
Los estudiosos de la Biblia van a decir, hasta antes de la alianza no existían leyes en Israel. Y es muy lógico, porque no estaba constituido un pueblo. Se había formado en la familia de Abraham, se había formado la ley de Dios en la familia de Israel, pero no se había formado un pueblo que tuviera una alianza. La alianza viene siendo como el código fundamental, como la constitución del pueblo de Israel. ¿Cuándo se hace la alianza? Cuando Israel se forma como pueblo. Ustedes y yo podemos imaginar y pensar que el pueblo de Israel se formó solamente de la familia de Jacob, pero no es así, porque la familia de Jacob, que fue a Egipto, se mezcló con otras familias, con otras tribus, con otras culturas. Y cuando Moisés sacó de la esclavitud al pueblo, en el pueblo iban de distintas tribus y de distintas familias. No podemos pensar que eran única y exclusivamente judíos. No, era un pueblo que salió al exilio, salió al éxodo, pero como un grupo de tribus. Fíjense qué importante entender esto, porque en el desierto, en esos 40 años que pasó ese pueblo por el desierto en torno al Sinaí, ahí se formó la alianza. ¿Y la alianza qué consiste? Es la obediencia a una ley. ¿En qué consiste la alianza? La alianza, la palabra de Dios en el libro del Éxodo dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si tú cumples el mandamiento que yo te doy, ahí habla por primera vez de ley y mandamiento. Le va a decir entonces Dios al pueblo, yo te bendeciré en tus generaciones. Pero si tú quebrantas la ley, yo te maldeciré hasta la 4ª generación. Cuando una persona no quiere la ley, no quiere cumplir la ley, queda maldecido no porque Dios lo maldiga, sino porque la ley te ayuda a que vivas en orden y en paz. Si tú y yo analizamos los 10 mandamientos son 10 mandamientos éticos. No tendríamos necesidad de Dios para no robar, para no mentir, para no hacer daño. Pero si esos 10 mandamientos éticos son la ley de Dios, es decir, tienen una dimensión espiritual y divina, pues lo cumplirías con mayor razón. Porque no es una ley meramente humana, es una ley espiritual, es una ley divina. Si cumples esos mandamientos, no tendrás problema con nadie. Porque no robarás, no matarás, no insultarás, no mentirás. Nadie te tendrá por qué hacer daño a ti. Es importante entender el concepto de ley. Pero si tú no quieres mi ley, ¿por qué? Porque no te gusta ser una persona honesta, no te gusta respetar a los demás, no te gusta ser justo, entonces a ti no te importa mi ley. Por eso dice Dios, la maldición llegará hasta la 4ª generación. ¿Por qué hasta la 4ª generación? Porque si una persona no cumple la ley, obvio que va a enseñar a sus hijos a no cumplirla. Y si el hijo creció sin cumplir la ley, así va a enseñar también hasta la 4ª generación. Por eso qué importante es conocer la ley de Dios, acatar los mandamientos. Entonces cuando se habla en el 4º elemento que la ley es la alianza, y ahí empiezan los mandamientos, es el momento en el cual el pueblo se puso delante de Dios y de Moisés para decir, queremos cumplir la ley. Esa ley los iba a integrar, los iba a hacer un pueblo solidario, justo, que iba a salir del desierto para poder conquistar la tierra que Dios les había ofrecido. Entonces, cuando trataban de vivir el mandato de Dios, el pueblo vivía en paz. No cumplir la ley de Dios era condenarse al error y generar una catástrofe de actitudes que dañaban la vida de los demás. Porque el que roba, el que miente, el que mata, el que insulta, genera desorden en la vida de los demás. Quinto elemento, el quinto elemento de la ley de Dios son las leyes de la comunidad. Al pueblo de Israel se le entiende como un pueblo teocéntrico. ¿Qué es teocéntrico? La palabra es teos, Dios, teodios en griego, céntrico, es decir, Dios es el centro del pueblo.
De manera que la palabra de Dios es el centro del pueblo. Cumplir el mandato de Dios es hacer de Dios la vida central del pueblo. Por eso Israel va a ser un pueblo muy especial, porque es el pueblo que centró su vida en Dios y en sus mandamientos. De manera que si el pueblo cumplía los mandamientos, era un pueblo que iba a estar siempre bendecido. Si en nuestro país nadie roba, nadie mata, nadie insulta, pues era un país bendecido, que va a tener a Dios como centro. ¿Qué pasa? Que si yo transgredo el mandato de Dios, robo, miento, insulto, hago el mal al otro, es obvio que este pueblo se va a hundir en la maldad que yo hago, que yo enseño, y que yo voy haciendo que otras personas vayan transgrediendo y haciendo mal. Esa es la maldición de un pueblo que no tiene ley. Por eso se habla de un pueblo sin ley, donde cada quien hace lo que le parece y las consecuencias la pagan todos, porque no hay quien meta en orden el cumplimiento de la ley. Israel lo entendió entonces los mandamientos como el centro medular de la vida del pueblo judío. Ya no es, fíjate bien, la orden de un jefe trivial, no es el jefe de la tribu, no, es Dios quien te dice no robes, no mates, no mientas, es Dios. Honra a tu padre, honra a tu madre, no desees las cosas ajenas. Interesante, es Dios. Porque cualquier persona, tú puedes decir, bueno, me lo está pidiendo para que no le robe, me está pidiendo para que no le mienta, me está queriendo manipular. Pero si lo está pidiendo Dios, es porque la orden divina tiene que estar por encima de la orden humana. Sexto elemento, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que tiene una ley? Pues que el pueblo transgrede la ley. Es una ley, aunque es divina, sin embargo es una ley que el pueblo transgrede. ¿Cómo transgredió el pueblo de Israel la ley? La ley de Dios, la ley divina, no cumpliéndola. El pacto que habían hecho con Dios, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, lo rompieron. Ustedes y vamos a ver cómo el pueblo de Israel, cuando hizo ese pacto, esa alianza, Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley. Y el pueblo tenía un becerro de oro que estaban adorando. No quisieron la ley de Dios, quisieron adorar a un oro. Ahora, qué curioso, yo me pongo a pensar, ¿qué tenía que ver el becerro de oro? Cuando Dios liberó a Israel, le dijo a Moisés, dile al pueblo que no lleve nada para el camino. Van a comer hierbas amargas para recordar la esclavitud de Egipto. Van a ungir con la sangre del cordero las puertas con una forma de tao, para que Dios sepa quiénes son los que van a hacer el camino del exilio, los que van a salir de la esclavitud, los que van a emprender un camino nuevo. Van a comer el cordero de manera curada porque van a salir del mal para entrar al nuevo pueblo de Dios que va a tener una ley. No lleven nada para el camino. ¿Qué llevaron los judíos? Llevaron oro. ¿De dónde sacaron el oro con el cual dice el texto bíblico? Fundieron el oro y formaron un becerro de oro al cual estaban adorando. Cuando Moisés baja del Sinaí y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro, Moisés se da cuenta que el pueblo que él lidera es un pueblo que ha desobedecido a Dios porque llevaban oro, porque olvidaron la bendición de Dios y se centraron en la adoración de un ídolo, porque no querían cumplir los mandamientos que Dios les dio a través de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Me detengo a reflexionar este tema porque es el momento en el cual Moisés quiebra las tablas de la ley. Un pueblo de cabeza dura, un pueblo que no quiere tener a Dios como centro de su vida, un pueblo oportunista, un pueblo idólatra. Por eso la alianza va a tener un pacto: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si tú me adoras y me bendices, yo te bendeciré entre las generaciones. Pero si tú rompes mi alianza,
y no cumples mi ley, entonces la maldición tuya llegará hasta la 4ª generación. Miren cómo nos hace daño no cumplir la ley. Si alguien transgrede cualquier ley civil, vamos a suponer que alguien roba, le hizo daño al que era dueño de la pertenencia. Si alguien mata, destruye el amor, la felicidad de una familia, porque destruyó la vida de alguien que era muy importante para Dios y para esa familia. Y entonces las consecuencias del mal se van dando de generación en generación. No es que Dios nos maldice, nuestra mala actitud arrasa con consecuencias negativas a los demás. Por eso no debemos de transgredir la ley, menos la ley de Dios. El siguiente elemento, que es el 7º elemento de la ley, es restablecer la ley. Si el pueblo desobedeció a Dios, si el pueblo no cumplió el mandato que Dios les dio, para restablecer la ley rota, se requieren entonces sacrificios. Ahí el pueblo de Israel empezó una serie de sacrificios en relación con Dios. Llevaban al cordero, lo sacrificaban para pedir a Dios perdón por haber transgredido su ley. Esto es en la transgresión. Por eso la vida del sacerdocio, del sacrificio, cobró un lugar tan importante en Israel. El pueblo llevaba el animal para que fuera sacrificado y así el animal pagara la transgresión de la ley, que la persona había transgredido a la ley. Y entonces el pueblo de Israel empezó a través de muchos años a tener sacrificios. Jesús lo va a recordar en el Evangelio: amor quiero, no sacrificios. Porque imagínate qué fácil: robo, mato, destruyo, miento, y va y mato un cordero y ya me quedo limpio. A los cristianos nos puede pasar lo mismo con el sacramento de la reconciliación, porque podemos hacer el mal y decir: total, voy y me confieso y ya. Pero se nos olvida que el pecado no queda perdonado hasta que se repara la falta. Qué bueno que podamos ver un día el tema de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, porque a veces hemos devaluado el verdadero sentido del sacramento de la reconciliación. Y a veces así lo dicen: ¿no pasa nada, va y te confiesas y ya. No, es que tienes que reparar la falta de eso que transgrediste en la ley de Dios. 8º elemento, el restablecer la ley, y nos va a llevar a conocer lo que es el chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Que es el 8º elemento. El pueblo judío tenía esta tradición. Espero que no lo hagan en casa. La gente cometía pecado, transgredía la ley, robaba, violaba, maltrataba, mentía. Y después compraban o tenían ellos un chivo y se lo llevaban a la orilla del desierto. Recuerden que el pueblo de Israel mucho tiempo vivió en el desierto. Y al animalito, al animal aquel, al chivo aquel, le decían todos los pecados que habían cometido. Maté, robé, hice esta mal transacción, le desobedecí, etc. Todo el mal se lo decían al chivo, es decir, al animal que habían llevado a la orilla del desierto. Y entonces, ya que le descargaban todos los pecados, mandaba al animal para el desierto para que una fiera salvaje se los comiera. Y ahí se acabara el pecado. De ahí viene la palabra chivo expiatorio. El chivo expiatorio es al que le echan las culpas, las cargas, las mentiras, y a ese lo desaparece. Por eso en el mundo actual muchas veces se habla del chivo expiatorio. Este fue el chivo expiatorio de este movimiento. Este fue el chivo expiatorio de esta circunstancia. El pueblo de Israel lo usó por muchos siglos, donde le echaban la culpa al animal que iba a ser asesinado o que se iba a perder en el desierto. Y entonces el chivo expiatorio no era la ley, ni reparaba la ley,
porque el hecho de que tú le digas el pecado a algún animal no te va a reparar la falta. Suele pasar de nuevo con el sacramento de la reconciliación. A veces el sacerdote es tomado como el chivo expiatorio. Voy y le cargo al Padre así todos los pecados como al chivo expiatorio, y el Padre ahí que se encargue de ver qué hace con ellos. Interesante ver que en el sacramento de la reconciliación el sacerdote no es un chivo expiatorio, porque la confesión no es con el sacerdote, es con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es el único que puede perdonar los pecados, porque Él cargó sobre sí las culpas de todos los pecadores. El ministro, sacerdote, presbítero no carga la culpa de nadie. Él hace las veces de Cristo, pero el que perdona es Cristo. A quien se le tiene que reparar la falta por la ofensa cometida es a Cristo. Mucha gente muy ingenua dice: ¿cuántos Padres Nuestros tengo que rezar? No, si robaste, tienes que regresar lo robado. Si difamaste a alguien, tienes que reparar la honorabilidad de la persona que dañaste, porque si no, el pecado no queda perdonado. Y mucha gente dice: pero es que el Padre me absolvió. Te va a dar la absolución para que en cuanto termines de pagar la falta cometida, entonces la gracia de Dios actúe en el perdón del pecado. De otra manera no se puede perdonar el pecado. Sería una cosa ilusoria e ilógica. ¿Cómo yo voy a tener la gracia de Dios si no he reparado la falta con la que lo ofendí? Interesante el tema, porque nos mete a un punto moral que tenemos que abordar en la Biblia y en nuestra vida cristiana. El noveno elemento de la ley es la ley y el pecado. Nos estamos metiendo al tema de la ley y el pecado, hasta dónde es pecado y hasta dónde no es pecado, hasta dónde sí cumplo o hasta dónde no cumplo. Es el gran problema del discernimiento moral. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Me voy a meter un poquito para poder discernir. Hay la intencionalidad del mal y hay el acto del mal. Una persona dice: es que yo no pensaba, yo no tenía la intención de hacerte daño. Sí, pero me dañaste. Es que nunca te quise ofender. Sí, pero a 10,000 gente le hablaste mal de mí, me ofendiste. Ay, pues discúlpame y ya. No, el pecado queda perdonado cuando tú a esas 10,000 personas vas y le dices: yo me equivoqué al hablar mal de tal persona porque no era cierto. Qué grave es reparar una falta, pero qué grave es dejarla sin reparar. Es más grave aún. Entonces la ley del pecado aquí entra, porque si Dios nos prescribe algo es para nuestro bien. Vamos a suponer, mucha gente, y lo digo aquí porque en ocasiones sale el tema, que te dice: es que fue una mentira piadosa. Yo les digo de manera clara: no existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira. No hay grado de mentira, la mentira no tiene grado, es la mentira. Es que es una mentirita, no existen mentiritas. La mentira, es grave cual tal. Interesante descubrir, porque a veces nosotros nos autoengañamos y decimos: era una mentira piadosa para llevar la fiesta en paz. Oye, no, es que la mentira que estás diciendo está afectando a esta persona y le va a afectar el resto de su vida. No es tan chiquita la mentira, ni es tan de poca importancia. Entonces, cuando entramos al tema de la ley y del pecado, nos tenemos que dar cuenta que requerimos hacer un discernimiento. Si yo no tengo claro mi discernimiento, para eso es la ley. Porque yo puedo decir: no pasa nada, yo le miento a todo el mundo y no pasa nada. No, sí pasa. Que tú creas que no pase nada es un error tuyo, pero sí pasa. Si una mentira tuya va a llevar a la muerte a alguien, claro que pasa. Vamos a suponer que tú tienes una taza de cianuro. El cianuro es un elemento químico que cuando se consume hace que la persona muera, pero que no encuentras ningún rastro del tipo de muerte que tuvo. Y muere como muerte natural. Si alguien te dice: ¿qué tienes aquí? Y tú dices: es agua, puedes tomártela. Y te tomas el cianuro, obvio que te vas a morir. La mentira aquella que era tan sencilla, porque le dije: ay, es agua, pues no pasa nada. Claro que pasa. Murió una persona.
además de la mentira, es la muerte de alguien. Y dices, tú es que no lo hice con mala intención, pero lo hiciste con irresponsabilidad. Porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? No sé, permíteme tantito, deja y veo. Si tú tienes la duda de que sea cianuro, no lo vas a probar. Si tienes la duda de que sea cianuro, lo vas a llevar con un químico. ¿Qué es esto? ¿Es agua o es cianuro? Lo analiza y dice, esto es cianuro puro. A la siguiente tú lo pones en un recipiente y dices, no lo prueben porque se parece al agua, pero no lo es, esto mata. Qué diferente, ¿verdad? Entonces el discernimiento de la conciencia es lo que nos va a ayudar a poder ver que nuestros actos van a tener intención de bien o mala intención. Interesante descubrir que necesitamos hacer un discernimiento moral para poder entender la gravedad del pecado. Ahora, ¿dónde está la gravedad? Es que la ley decía que no hay que matar, que no hay que mentir. La ley lo dice. No lo dice de manera desglosada, no dice, mira, si tienes agua en vez de cianuro, no va a decir así, pero el principio de ley es el mismo y ese no ha cambiado, aun a que pasen los siglos. Entonces, esta es la situación básica de la realidad humana. El ser humano actúa a veces inconscientemente y su inconsciencia puede generar situaciones catastróficas. Si el ser humano actúa conscientemente, puede que su conciencia ayude a que la gente no caiga en el mal y la persona no cometa un error. Fíjense qué importante es formar la conciencia. Por eso la ley, sobre todo la ley de Dios, es la que nos va a formar una recta conciencia. 10º elemento de la ley, según la Biblia, lo vamos a encontrar en el sacrificio del siervo de Dios que nos presenta el libro de Isaías. El libro de Isaías en la Biblia es un libro de los más reconocidos porque nos va a presentar la acción redentora del Mesías. Y lo va a poner en el ejemplo del siervo, el siervo de Yahvé. Así lo vamos a escuchar nosotros. Si eres católico, el Viernes Santo escuchamos la lectura del siervo de Yahvé, que es el libro de Isaías. Y en ese texto de Isaías dice, es increíble cómo ese siervo de Dios va a cargar las culpas de un pueblo sobre sí, las va a cargar sobre sí. Y a través del sufrimiento y de la muerte del siervo, Dios va a perdonar por completo y totalmente el pecado del pueblo. Entonces, qué importante entender eso. Es una profecía de Isaías y hace referencia al Mesías. Por eso cuando nosotros en el Viernes Santo contemplamos el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz, vemos reflejado de manera clarísima en Jesucristo al siervo de Dios relatado por el profeta Isaías. Lo llevaron al matadero, así lo va a decir el profeta, sin decir palabra alguna. Le jalaron de la barba, lo destruyeron, lo hicieron pedazos. El siervo de Dios que presenta Isaías es como la prefiguración de lo que veremos en el Nuevo Testamento como la muerte de Jesucristo. Por eso el pueblo de Israel lo reconoce, dice, Él es el siervo de Dios, porque nadie carga sobre sí la culpa de nadie. Nadie va a dar la vida para salvar a otro. Normalmente el instinto por naturaleza es salva tu vida, ya después salvará a los demás. Pero el que da la vida con conciencia de que su muerte va a generar la salvación para todos, ese lo presenta Isaías como el siervo de Dios. Y nosotros lo identificamos como Jesucristo. 11º tema de la Biblia que habla de la ley: cargar el pecado. Miren, cuando nosotros transgredimos la ley, estamos dejando una carga, una culpa. ¿Cómo reparar la culpa? Va a decir el siervo de Yahvé, de Isaías: sobre su espalda se pondrá el pecado del pueblo, la culpa de los transgresores, y él derramará su vida en el único sacrificio que finalmente lo termina todo. El sacrificio que ofrece el siervo de Dios
en este caso Jesucristo, es el que va a borrar el pecado de todos. Por eso que importante es entender que el único que puede reparar la ley es Jesucristo. Por eso cuando nosotros reparamos una falta de un pecado, es a semejanza de Jesucristo. Fíjense lo que dice San Pablo: el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para con su muerte y redención llevarnos a Dios. Es el único que nos puede reparar. Por eso que importante es entender que el pecado solamente lo repara el que es la ley del amor, que ese es Dios. 12º término de la ley en la Sagrada Escritura es pagar por el pecado. Por fin se paga la pena por la ley. Mira, si tú cometes un acto de transgresión de la ley, pues tienes que pagar. O pagas reparando la falta, o pagas con cárcel, o pagas con una fianza, o pagas, pero tienes que pagar. En un mundo donde las leyes se transgreden y no hay consecuencias de la transgresión, nadie paga la consecuencia del mal, sino más bien las víctimas, que son los inocentes de la transgresión. Nuestros pueblos se han convertido en pueblos donde mucha gente paga los platos rotos de otros. Oye, la pobreza de todo un pueblo. Y uno dice, esa pobreza no solamente es fruto de la falta de trabajo, también es fruto de que al pueblo se le ha robado por muchos años. Es que, ¿cómo es posible que exista la violencia? La violencia no solamente es fruto del mal que hay en el corazón del hombre, sino de muchos que cometieron el mal y no repararon la falta, y que no se cumplió ninguna ley para reparar la falta de la muerte de alguien, de la violencia de alguien. Entonces, qué interesante descubrir que en un país donde no hay ley o no hay cumplimiento de ley, entonces se va a desconocer también la ley de Dios. El 13º punto de la ley lo vemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la ley. ¿Cómo lo ve Jesucristo? Jesucristo inicia su evangelio diciendo: yo no he venido a quitar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Muchos judíos pensaban: ya llegó Jesús, ya Él va a ser el Mesías, ya no tenemos nosotros que cumplir ninguna ley. Y Jesús es muy claro con el pueblo: yo no he venido a quitar la ley, he venido a darle cumplimiento. Entonces, en el Nuevo Testamento, la ley se refiere a esa situación antigua que la gente consideraba desobediencia a Dios o obediencia a Dios. Si yo cumplo la ley, va a ser obediencia a Dios. Si yo no cumplo la ley, yo voy a tener desobediencia a Dios. Por eso es que importante es entender el concepto de ley de Jesús. 14º elemento de la ley en la Biblia: la ley de Cristo. Jesús se pone como modelo de la ley. Él es el modelo perfecto de ley. Él es obediente al Padre hasta el último extremo. El apóstol San Pablo nos lo va a presentar de una manera muy clara cuando dice que el perdón de Jesús llega a todos debido a su gracia. Jesús nos da la gracia de Dios. A San Pablo le gusta hacer esta dimensión contrastante entre lo imposible de la situación de tratar de merecer el perdón y la nueva situación de perdón por la pura misericordia de Dios. San Pablo lo va a decir: hemos sido perdonados gratuitamente, es decir, por la pura gracia de Dios. El perdón que recibimos de Dios no es porque nos lo merezcamos, es por pura gracia de Dios. Si nosotros recibimos ese perdón de Dios, ¿por qué nosotros no podemos ofrecer el perdón a los demás? Recordando que el perdón se da cuando reparamos la falta. Si no hay reparación de falta, no hay perdón. Qué fácil nos resulta a veces. Yo pongo un ejemplo muy simple. Cuando a veces llegamos y podemos quebrar la ventana de la casa del vecino, y vamos y le decimos: qué pena,
hice daño a tu ventana y rompí el vidrio, discúlpame. Pues el vecino, por muy amable que sea, te va a decir, no tengas pendiente, ponla más al rato, porque a mi ventana le hace falta el vidrio. Si tú reparas la falta, créeme que la amistad entre los vecinos va a perdurar para siempre, porque se reparó una falta. Pero si tú ni quieres reconocer, ni pides perdón, ni reparas la falta, no mereces que te salude el vecino, porque eso se llama transgredirle la vida, dañarle la vida, se llama vandalismo. Interesante es entender la ley de Dios. La ley de Dios es, yo voy a reparar mi falta. ¿Por qué tiene que repararlo otro por mí? ¿Por qué tiene que pagar la consecuencia otra persona por mí? Yo tengo que reparar lo que yo hice mal. San Pablo, cuando entiende eso, entonces dice, ha nacido en mí un hombre nuevo. El hombre nuevo, que ya no es el hombre antiguo. El hombre antiguo estuvo esclavizado por una ley que lo llevó al mal. El cumplir por cumplir la ley no nos lleva más que a una vida mediocre. Pero el cumplir la ley por la gracia de Dios, con la dimensión de Dios, me hace ser persona nueva. Qué interesante la dimensión de la gracia que va a presentar San Pablo. Y el 15º elemento de la ley es el amor de Dios. La nueva ley de Cristo en el Nuevo Testamento va a ser el amor de Dios. Podría parecer que el apóstol San Pablo está menospreciando la ley cuando la contrasta con las buenas nuevas del Evangelio. Pero él se apresura a negar esto. Ni siquiera sabríamos la diferencia entre el bien y el mal, dice él, sin que la ley nos diga qué hacer y qué no hacer. Pero sobre todo, San Pablo quiere dejar claro que el amor de Dios cumple cabalmente la ley. El que ama a Dios no va a robar, no va a mentir, no va a infringir, porque el amor de Dios está por encima de cualquier ley. El que ama no ofende, no miente. Lo va a decir San Pablo en ese cántico hermoso al amor. El amor es servicial, el amor lo entrega todo, el amor nunca pasará. El amor es la nueva ley de Cristo. Por eso, si nosotros cumplimos el amor de Dios en esta vida, no necesitaríamos de ninguna ley, porque viviríamos siempre cumpliendo su voluntad. Y al cumplir la voluntad de Dios estamos haciendo el bien perfecto. Por eso, para nosotros es muy importante entender el sentido de la ley. No es no mentir nada más por no mentir, es no te miento porque te amo. No es no robar por no robar, es no te robo porque te amo, y porque te amo no te robo. No te ofendo nada más porque no pueda, sino porque te amo tanto que no quiero ofenderte. Qué importante es tener como centro de nuestra vida la ley de Dios. Estos 15 elementos que vemos en la Sagrada Escritura los compartimos contigo, que nos ayuden a ir reflexionando paso a paso qué tanto yo cumplo la ley de Dios. Tenemos, por desgracia, una mala expresión cristiana. Cuando analizamos los mandamientos, luego decimos, yo no robo ni mato. No, eso no es hacer un examen de conciencia bien. Veamos qué cosas no hacemos por amor. Porque si tenemos en el corazón la ley de Cristo y yo las cosas las hago sin amor, entonces estoy dando la espalda a la ley de Cristo, que me amó tanto que entregó su vida para salvar mi alma. Vamos a pedirle a Dios que nos enamoremos de la ley de Cristo, que es la ley del amor, y pasemos por el mundo haciendo el bien. Recordando las palabras de San Agustín, la medida del amor es el amor sin medida. Que esa sea nuestra verdadera ley. Estamos en la sección preguntas y respuestas de la Biblia. Alguien de ustedes nos ha preguntado qué significa que Jesús en la cruz haya dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros que queremos entender el misterio de la redención, tenemos que hacerlo con la siguiente perspectiva. Jesús es la imagen de Dios en el mundo.
es Dios hecho carne. Él es el único que podía redimir a la humanidad del pecado original. Entonces, la visión de Jesús como hombre y como Dios es en todo cumplir la voluntad del Padre, porque Él es el modelo y nosotros vamos a seguir su modelo. Y además porque Jesús nos enseña que el mejor camino de la redención es haciendo el bien. Cuando entonces Jesús tiene de referencia al Padre como hombre, su referencia es Padre. ¿Por qué? Porque Él es el punto de referencia para los discípulos, para la gente que lo escucha, para los que lo van a seguir. Y entonces hace la oración al Padre, hace las obras que el Padre le envió, que es sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, que los sordos puedan sentirse bien, que los pobres tengan la buena nueva del reino, etc. Son las acciones mesiánicas. Y Él siempre haciendo referencia a Dios Padre. Pero cuando está en la cruz, es el momento donde todo el pecado del mundo Jesús lo carga sobre sí. Por eso es muy importante entender la oración de Jesús en el huerto de los olivos, porque en el Getsemaní Él asume sobre sí todo el pecado del mundo, como el siervo doliente de Yahvé que escuchamos del libro del profeta Isaías. Cuando Jesús está en la cruz, entonces ya no mira a Dios como un referente. Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que siempre ha tenido esa fusión. Ahora Jesús, como hombre, pierde esa dimensión porque está entregando la vida totalmente al Padre a través de su Santo Espíritu. Es un misterio trinitario que es muy importante entenderlo. Yo voy a poner este ejemplo. Si yo tengo a la vista, a lo lejos de mí, un foco que alumbra toda una calle, yo voy a decir, allá está el foco. Me voy acercando y el foco lo veo más resplandeciente y digo, aquí está el foco, lo veo más grande. Pero si yo tengo el foco en la frente, la luz de ese foco me va a cegar la vista. Y yo puedo llegar a decir, ¿y dónde quedó el foco? Porque es tanta la luz que ya no lo va a ver como un punto referente. El ejemplo lo pongo para que nosotros podamos entender lo que Jesús pudo haber vivido en la cruz. El Padre que es misericordioso, el Dios del amor, el que nos da una vida plena. Jesús siempre lo predicó. Después los discípulos dicen, el que me ve a mí, ve al Padre. Es como el foco más de cerca. Felipe, que aún no me conoces, el que me ve a mí, ve al Padre. Padre, que sean uno como tú y yo. Son palabras ya muy cercanas de Jesús. Pero cuando Jesús ya está en ese misterio de la redención, cumpliendo la misión a la cual había venido al mundo para redimir a la humanidad, entonces toda esa Trinidad está ahí. Y el hombre Dios se pierde en esa dimensión de plenitud. Es un misterio grandioso, donde pareciera que Dios desaparece. Y es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifiestan la gran redención a la humanidad. Ahora entendemos por qué Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que ya no ve al Padre allá, ya no ve al Padre aquí. Ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dándole al mundo la salvación. Si entendemos eso, vamos a comprender por qué a este momento de la entrega se le llama la hora del abandono. Y San Juan en el Evangelio va a tener dos momentos de esa hora. En las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a María, mujer, no ha llegado mi hora. Y en el siguiente momento es cuando Jesús dice, ha llegado mi hora, cuando lo van a entregar. Son los dos momentos. ¿A qué hora se refiere Jesús? A la hora de dar la vida por la redención del mundo. Ojalá que esta respuesta nos fortalezca más nuestro conocimiento bíblico y nos ayude
a poder valorar la redención que el Hijo del Hombre hizo por nosotros. Hemos reflexionado sobre estos temas de la Sagrada Escritura. Nuestra finalidad con este tema es profundizar en el verdadero sentido de la ley, invitarnos unos a otros a ser cumplidores de la ley civil y la ley de Dios, que siempre tienen que estar unidas. Y vamos a pedir al Señor que la redención de Jesucristo nos lleve a amarlo más, para que Él siempre sea la ley que llevemos inscrita en el corazón. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí.